¿Cuánto tiempo debo guardar las facturas? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que pueda coger todos esos documentos, facturas, albaranes, contratos, toda esa documentación administrativa que tengo en mi empresa y poder tirarla a la basura? ¿Cuánto y cómo debe de pasar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Bueno, pues la idea de hoy es resolver esa parte, resolver y decirte, bueno, más o menos lo que dice la norma y que te quede claro cuándo y cómo puedes prescindir y tirar esa documentación. La realidad es que seguro que si eres empresario, autónomo, ejerces la actividad, esta pregunta te ha pasado por la cabeza o se te ha surgido en varias ocasiones. Porque empiezo a acumular documentación en el almacén. Entro en la oficina y veo cantidad de estanterías llena de documentación, que si el año tal, que si el año cual, que si el... Ahora estoy acumulando muchos años. Incluso entro en un ordenador y veo que tengo ahí carpetas y carpetas de digitales con documentación de años anteriores. Claro, al final esa duda de, oye, ¿lo puedo borrar ya? ¿Lo puedo quitar de en medio? Y además ese miedo de, oye, si lo borro y resulta que viene alguien y me lo pide, Hacienda viene y me pregunta, ¿me lo puedo exigir? A ver si le voy a decir que no. Y por culpa de eso voy a perder la deducibilidad de X facturas o me va a decir que estoy ocultando datos. Es normal ese miedo. Bueno, pues es cierto que no hay un consenso claro. Eh, Estamos en España. Si la cosa fuera clara, no estaríamos aquí. Entonces, la realidad es que hay distintas legislaciones y cada una pues va encaminado hacia un lado y cada uno mira por lo suyo. Pero bueno, voy a intentar eh, aclarar un poco lo que dice cada una y que lleguemos a ese consenso, ¿vale? En el que intente dejar claro, vale, pues oye, han pasado X años, cojo la documentación esta y ya está. La tiro y me quedo tranquilo, ¿vale? En ese sentido tenemos que tener en cuenta que cada legislación, como os he dicho, mira por lo suyo y dice una cosa. En un primer lugar, importante y que quizás es el que más miedo nos da, es Hacienda. ¿Qué dice Hacienda sobre el tema? Vale. Hacienda lo que dice es que tenemos que guardar la documentación el tiempo de prescripción. ¿Y qué es el tiempo de prescripción? 4 años. Pero 4 años desde el plazo voluntario que termina para presentar el impuesto. Que termina ese plazo voluntario para presentar el impuesto. Vale. Por ejemplo, impuestos sociedades. Imaginaros, hemos cerrado ahora el año 2025, el 31 de diciembre, se ha cerrado. El impuesto de sociedades del 2025 lo presentamos en julio del 2026. El último día es el 25 de julio del 2026. Vale, pues tendré que contar a partir de ese 25 de julio del 2026, 4 años, hasta 25 de julio del 2030, para al menos guardar esa documentación, ¿vale? O por ejemplo, lo planteamos de otra manera, oye, el 26 de julio de 2026 podré tirar la documentación del año 2021, que presenté el impuesto el 31, el 25 de julio de 2022, ¿vale? Tiro esos 4 años atrás. Ahora, así, punto. Pues hombre, no va a ser, no va a ser tan sencillo. Hay que tener en cuenta dos cuestiones. Uno, el tema de las inversiones, los inmovilizados. Oye, si yo tengo esos bienes que compro en mi empresa y que no son gasto del año, ¿no? Que lo voy repartiendo en distintos años el gasto, bueno, pues tengo que tener en cuenta que hasta que no termine de amortizarse, hasta que no pase todos esos años y ya lo haya llevado completamente como gasto, no voy a poder empezar a contar esos 4 años, ¿vale? Y aquí imaginaros, ¿no? Aquí entramos en, bueno, pues si a lo mejor he comprado un coche y son 7 8 años, vale, ya sé que desde que compré esos 7 8 años termino de amortizar y ya cuento los 4. Ya. Pero en tema de a lo mejor un local, no he reformado el local o he comprado una nave, bueno, pues hay cuidado que a lo mejor nos vamos a 30 50 años. Comprar. Si es alquilar, ojo, eso a lo mejor lo aplicamos otro día, que puedo amortizar conforme a los años de alquiler. Entonces, a lo mejor todo va más rápido, pero de momento, lo que estamos hablando es, oye, hasta que no termine de amortizarse, si yo lo he comprado esa nave, tengo que esperar esos 30 50 años y a partir de ahí contar los 4 de prescripción. Lo cual, ya veis, un bien de inversión, un inmovilizado, cuenta un poco aparte. Entonces, de alguna manera tendré que llevarlo aparte, ¿no? Normalmente esos
esa documentación que justifica la compra del bien y todo lo que va alrededor, se suele poner en un sitio aparte, que sé que, oye, es de este año, ¿vale? Pero lo llevo un poco aparte porque sé que tengo que guardarlo más tiempo. Y no solo eso, sino también tengo que tener cuidado con el tema de las bases imponibles negativas, las pérdidas. Si un año he tenido pérdidas, ocurre un poco parecido al tema de mi inversión. Hasta que yo no aproveche esas pérdidas, no voy a poder empezar a contar esos 4 años. Es decir, que si el año 21 tuve pérdidas y los aproveché en el año 2022, pues no voy a poder tirarla este año 2026. No, no, tendré que contar desde que se presentó el 2022, ¿vale? Porque he aprovechado ese momento de pérdida. Con lo cual, lo mismo, sean bienes de inversión inmovilizados o sea tema de pérdidas, bueno, pues sé que ahí tengo que mirarlo con cuidado. Ese año que tengo pérdidas, cuidarlo. Que tengo bienes de inversión inmovilizado, lo mismo. Tengo que tratarlo con cariño, ¿vale? Pero Hacienda siempre se basa en esos 4 años desde el plazo de presentación, desde que termina el plazo voluntario de presentación del impuesto, ¿vale? Entonces, como el último normalmente del año es el impuesto de sociedades, bueno, pues siempre desde julio empiezo a contar eso. Por eso tenemos en la cabeza el tema de los casi los 5 años, ¿no? Viene más bien por aquí. Pero claro, eso es Hacienda, que es el primero que os he dicho. Pero claro, mm, Hacienda tiene su legislación. Como buenos españoles, bueno, pues hay más normas que dicen otra cosa. Por ejemplo, la segunda es el tema mercantil. Eh, aquello de libros, cuentas anuales, ¿no? Que presentamos el registro mercantil. Vale. Aquí nos ceñimos sobre todo al tema de libros, ¿no? De los libros al final que reflejan la contabilidad del año que vamos haciendo y que normalmente deberíamos de presentar en marzo o abril, es cuando cerramos el año anterior y presentamos en el registro mercantil los libros. Bueno, pues esos libros, según la legislación mercantil, hay que guardarlos 6 años, ¿vale? Igual ya veis que es la propia contabilidad, que aunque Hacienda me lo puede pedir 4 años y algo, ¿no? Con eso, en tema de legislación mercantil, que aquí te influye más, pues oye, si de pronto tengo una demanda de un trabajador, que tengo que demostrar tema de pérdidas, o que de pronto tengo alguna demanda por un impago y tengo que demostrar algo de la contabilidad, bueno, pues aquí siempre nos vamos a esos 6 años. 6 años desde que se cerró el año. Aquí sí que va, pues, oye, 31 de diciembre. Bueno, pues a partir de 31 de diciembre empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, ¿vale? Desde 31 este año hemos cerrado el 25, bueno, pues hasta 31 de diciembre de 2031 voy a tener que guardar la documentación del 25, ¿vale? Para eso. Pero sigamos, no solo está Hacienda y la legislación mercantil, es que también tenemos la legislación laboral. Seguridad social también, para variar, va por otro lado. Aquí ya hablamos de tema de contratos, fichajes, ese tipo de cosas, que aquí lo que dice la Seguridad Social normalmente son 3, 4 años, dependiendo, ¿no? Pues los fichajes son 4 años, el tema de contratos son 3, incluso el tema de riesgos laborales se va a 5 años, incluso, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese periodo de 3, 4, 5 años dependiendo de qué documentación. Pero tampoco lo veamos aquí. Es que también está la legislación de blanqueo de capitales, que aquí se va a 10 años. Aquí lo que te dicen es cualquier cosa que sea de tema de blanqueo de capitales tienes que guardarlo 10 años. Aquí puede ser simplemente, oye, pues aquellos documentos, aquellos contratos que estamos siempre firmando, ¿no? Cada vez que firmamos, cada vez que contratamos con un proveedor, un cliente, y yo tengo datos sensibles, bueno, pues entonces eso me obliga a mandar el contrato. Bueno, pues eso son 10 años. Pero claro, toda esa información relativa a eso, ojo, que puede meterse un poco en contabilidad, en tema de administración, entonces son 10 años aquí lo que te obliga. Con lo cual ya veis, Hacienda, que si 4 años y algo. El mercantil, que si nos vamos a los 6. Laboral, 3, 4, 5 depende. Protección de datos, 10 años. Bueno, pues es cierto que en todo ese galimatías, yo os diría que quizás lo más importante, el que más daño nos puede hacer, que es el tema de Hacienda, ¿no? Porque Seguridad Social ya veis que son 3, 4, 5 años, más o menos entra dentro de ese plazo de Hacienda. Bueno, pues vamos a centrarnos en tema de Hacienda. ¿Hacienda me puede hacer daño? Bueno, pues son casi 5 años. Bueno, pues vamos a guardarlo un poquito más y vamos a irnos a esa legislación mercantil que dice que los libros y todo el tema contable tengo que guardar los 6 años. Bueno, pues guardo toda esa documentación 6 años con la salvedad del tema de inversiones
y de las pérdidas, ¿vale? Eso quizás tengo que tener la parte, ¿vale? Con lo cual, si veis, más o menos podemos llegar a ese consenso más o menos de esos 6 años, dependiendo un poco de lo que hay. Pero yendo incluso un poco más lejos, yo aquí otra duda que seguro que te ha surgido es, oye, Salva, ¿en papel? ¿En digital? ¿Soporte informático? ¿Qué tipo de soporte informático? Claro, porque hoy en día es necesario que yo tenga físicamente todas las facturas apiladas y guardadas cada uno en su archivo y si viene la inspección, si viene una demanda, si viene lo que sea, tengo que coger físicamente ese papel y presentarlo. Pues hombre, no. Ya hoy en día no. Ya hoy en día cualquier soporte informático, entre comillas, cualquiera, ya os cuento, te puede llegar a valer. Claro, es mucho mejor, oye, lo tengo escaneado, lo tengo en el propio programa, ¿no? Pues muchas veces nos pasa de, oye, tengo los AZs, las cajas de todos los días, de todo el año, guardados desde hace no sé cuánto. Tu programa puede sacar esa Z, esas ventas, esas facturas, lo que sea, lo puede sacar en cualquier momento. Y ya está, no lo guardes ahí. El programa, oye, está metido en el programa, está metido en el programa de gestión. En cualquier momento le puedo dar el botón, lo saco y ya está. No es necesario que tenga ese papel guardado. Para no ser que eso incluya otra cosa más. Oye, que no, que es que resulta que ese documento lo tengo firmado, yo por el sistema luego lo borro y no lo dejo guardado dentro, entonces lo tengo en papel. Vale. Pero en principio el soporte informático te vale. Y aquí es donde entramos también en ese gris que también nos define un poco como españoles, en el que hay un claro oscuro que dice que, a ver, que vale cualquier soporte informático siempre y cuando permita, y esto me lo leo, porque desde luego tengo aquí la chuleta, porque no os creáis que es un galimatías tan lioso. Fíjate que el tema de soporte informático te obliga a que puedas demostrar la autenticidad, la integridad y la legibilidad de los datos. Autenticidad, integridad y legibilidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que eso no se pueda tocar. O sea, que oye, que si resulta que yo he escaneado una factura y resulta que luego se la voy a mandar a Hacienda y Hacienda no puede comprobar que efectivamente yo haya manejado ese contrato, esa factura, eso lo que sea, y haya modificado algún dato, pues hombre, supuestamente no se puede. Para eso están tema de supuestamente programas que certifican, ¿no? Que una vez que yo escaneo ya se queda certificado. Yo, por ejemplo, en nuestro caso, entre A3, Cabilio, Bicuo, todos estos programas que utilizamos nosotros para nuestra contabilidad tanto interna como de los clientes, todos esos programas están certificados con Hacienda, con Seguridad Social, con muchos organismos públicos, entonces lo que te hacen un poco es que te que, que, que certifican que ese documento que tú además has guardado ahí no lo vas a poder tocar. Y si lo tocas, bueno, pues queda una constancia de algo. Bueno, pues son el tipo de programas, con lo cual no debería de valer con un escaneo simple y sencillo que yo guarde en una carpeta. Y os digo no debería, porque luego la realidad esto es un poco, a ver, como os digo, es un claroscuro, esto no es blanco o negro. Entonces, oye, si yo guardo esos documentos, están escaneados, están como fotografía, y yo luego lo mando, tampoco nadie debería por qué decirme nada, a no ser que suene algo raro, ¿no? De pronto el inspector ve algo raro, además hoy en día con el tema de la IA y con Nano Banana y con todos estas IAs que están saliendo, que te pueden modificar cualquier cosa, bueno, pues a lo mejor dentro de 4 años estamos hablando de otra película distinta. También es cierto que va a entrar el tema de Verifactu, que todo esto lo va a digitalizar, lo va a ser más sencillo, que un día dicen que va a entrar Verifactu, ¿no? Entonces, bueno, pues no se sabe. Pero en principio, eso que dice la norma, que con un simple escaneo puede no valerte. Bueno, pues ya te pone un poco en esa alarma. Con lo cual, a modo de resumen, ¿cuánto tiempo? Vamos a guardarnos el tema eso de los 6 años mercantil, que cubre ya un poco la parte fiscal, la parte laboral, te lo está cubriendo todo. Ojo con el tema de protección de datos, ¿no? Que va por otro lado. Pero bueno, esos 6 años mercantil que te cubre todo. Y siempre teniendo cuidado con el tema de los aquellos inmovilizados, bien de inversión, o el tema de las pérdidas. Y luego, ojo, que no tengo por qué guardarlo en soporte de papel, que quizás
puedo tener un soporte informático que si está certificado o tengo a través del programa o lo que sea mejor, pero bueno, oye, que no tiene por qué tampoco complicarte tanto la vida, ¿vale? Así que nada, espero que os haya ayudado. Ya sabéis, cualquier duda, nos podéis preguntar. Gracias.